Hola, espero que estés bien y te agradezco por estar aquí. Hoy vamos a hablar de porcicultura, una de las industrias de producción de carne más grandes del mundo y también de las más antiguas. Se tienen datos de producción de este tipo de animales desde las culturas chinas. Posteriormente se conocen producciones de Europa y fue desde allí los españoles que nos trajeron los primeros cerdos aquí a América. Para este tipo de producciones encontramos varias razas como la Landras, la Yorkshire, Hampshire, pero también encontramos específicamente para las condiciones de nuestro país, pues razas un poco más criollas, ¿no? Encontramos el Zungo costeño, encontramos el sanpedrino, casco de mula, bueno, en fin, varias razas de estos animales más adaptadas a nuestras condiciones. Además, el consumo de carne de cerdo ha venido incrementándose en nuestro país, lo que ha significado también un incremento en los sistemas productivos. Y es por eso que nuestra labor como ingenieros agrícolas es fundamental, ya que podemos nosotros aportar desde el diseño de unas adecuadas instalaciones hasta su manejo bioclimático, mantener temperaturas, condiciones de humedad, en general condiciones de confort para la producción porcina. Estos sistemas de producción se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país en las proporciones que vemos en la gráfica. Hay sistemas en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Eje Cafetero, en general en todo el país. Antes de hablar de la infraestructura de producción es necesario conocer algunos conceptos básicos de los sistemas productivos. Tenemos 305 días de producción que se dividen en dos grandes etapas. La primera de cría y recría y la segunda de crecimiento, engorde, levante, ceba. De los 305 días de producción, unos 140 días se destinan para parto, cría y recría y unos 150-160 días para los temas de levante, engorde y ceba hasta los 100-120 kilos que puede llegar a pesar cada animal. Y aquí podemos clasificar nuestros sistemas productivos como sistemas de ciclo cerrado o sistemas de ciclo abierto. Los primeros, los sistemas de ciclo cerrado, comprenden todas las etapas de producción, desde la inseminación, parto, cría hasta llevar los animales a peso máximo al final. El segundo tipo de granja es el sistema abierto, es decir, son granjas de cría y recría solamente, o son granjas para engorde y ceba de los animales. Y aquí, sin importar el tipo de producción, si es abierto o es cerrado, es necesario tener en cuenta todo el diseño bioclimático, la arquitectura bioclimática y todos sus conceptos que hacen referencia a espacios saludables, a espacios confortables, a esa relación con la temperatura y la humedad para que el animal se dedique exclusivamente a producir y no tenga niveles de estrés por exceso de frío o exceso de calor. También debemos tener en cuenta la ubicación de las edificaciones y su distribución dentro de la finca, de tal forma que los olores producidos por los animales no afecten a las comunidades, a la vivienda. Si hay poblaciones cercanas, pues que no tengamos este tipo de inconvenientes con los olores. La producción de gases y la producción de estiércol pues también deben manejarse. Entonces es necesario ubicar adecuadamente estas instalaciones. Ya lo hemos visto en otros videos sobre la ubicación, si es en la cima de una montaña, si es en un valle, si es en una planicie o si la estructura se encuentra ubicada en una falda de una montaña. También hemos visto en otros videos sobre la orientación de la estructura, si la ubicamos norte-sur o la ubicamos este-oeste, dependiendo del piso térmico donde se encuentre la instalación. Recordemos que ubicamos norte-sur en climas fríos, este-oeste en climas más cálidos para evitar la entrada directa de los rayos del sol a la instalación. En general, todas las estructuras deben tener pisos en concreto y en este caso hay que hacer alguna anotación especial y es que no es cualquier concreto. La orina del cerdo es bastante corrosiva, entonces necesitamos construir estos pisos en concreto, preferiblemente con un cemento tipo 5, es decir, un cemento resistente a sulfatos. En otros videos hemos hablado de los diferentes tipos de cemento que se encuentran en el mercado y cómo este cemento tipo 5
nos ayuda a evitar la corrosión del piso debido a la orina y a las excretas de los animales. Estos pisos deben tener una pendiente de aproximadamente el 3 al 5% para facilitar la evacuación de orina y heces. Debe ser muy sólido, en muy buena calidad de material. Los techos, pensando en economía y en optimizar la cantidad de energía que llega a la instalación, deben ser en materiales tipo zinc para clima cálido, colocando alguna cubierta o un cielo raso. Y en el caso de clima frío, la cubierta puede ser en fibrocemento. Los muros deben ser en hormigón, ladrillo, bloque, deben ser bastante sólidos. Todas estas instalaciones deben contar con agua suficiente, agua limpia para mantener hidratados los animales. Recordemos que el cerdo no transpira. También es necesario que estas instalaciones mantengan unas condiciones de temperatura lo suficientemente buenas para estos animales. Recordemos también que los pisos, al ser en cemento, generan una sensación térmica de más frío, y si estos pisos están húmedos, aún más. Entonces, si nosotros manejamos estos conceptos de la bioclimática, podemos generar ese ambiente propicio para la producción. Igualmente debemos tener en cuenta las áreas por animal. En este caso, dependiendo de la instalación, habrá algunas jaulas de parto y cría y unos corrales de recría, levante y cebo. Esos corrales se dimensionan de acuerdo al tamaño del animal, y pues a su vez está referido a las razas de producción. Hay algunos animales más grandes que otros, pero por lo general se destina para dimensionamiento unas áreas en metro cuadrado por animal para garantizar esa comodidad de los mismos y el crecimiento apropiado, la conversión apropiada de alimento a kilos de carne. Recuerda que en todo sistema productivo nosotros hablamos de la bioclimática de la instalación, es decir, esa relación del animal en producción con el ambiente o el entorno que lo rodea. Esto significa estudiar las variables de temperatura, que en el caso de producción porcina estamos hablando de 28-30 grados como temperatura de confort, unas humedades relativas más o menos sobre el 50-60%, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que los cerdos no sudan. Adicionalmente, la producción debe tener agua suficiente. Un animal puede estar consumiendo alrededor de 3 a 5 litros día en etapas medias de producción, y dependiendo del número de animales, pues significa tener la cantidad de agua limpia disponible para todos los animales. Tener en cuenta entonces el efecto de corrientes de aire, pueden bajar la temperatura o dar una sensación térmica de 1 o 2 grados por debajo de la temperatura del ambiente, mirar la presencia o no de suelos húmedos, porque esto genera una disminución en la sensación térmica, y principalmente dentro de toda la instalación debemos tener en cuenta el espacio adecuado dependiendo del tamaño del animal. Todo esto se puede estudiar midiendo las diferentes variables y haciendo seguimiento a los sistemas productivos. Si estás interesado en estos temas como para hacer un trabajo de grado, pues lo podemos hablar en cualquier otro momento. Vamos a mirar más variables en otros videos. Por ahora, como generalidades del sistema productivo, simplemente recordar de que hay 3 etapas de producción: parto y cría, destete y levante, y después tema de engorde completamente, levante y cebo. Esas 3 etapas las podemos tener en una o varias instalaciones, dependiendo del tamaño de las mismas. Lo vamos a ver en el siguiente video, así que espero.